Consejo Nacional Electoral calificó el binomio presidencial Lasso-Borrero y pide el reemplazo de Rafael Correa en la fórmula con Andrés Arauz. Siguen los despidos. Al menos 700 empleados fueron desvinculados de la Universidad Central, mientras un importante hotel de Quito anunció su cierre. Estamos desprotegidos. A diario nos asaltan a las embarcaciones menores. Ahora ya se nos están llevando hasta los equipos. Pescadores son víctimas del ataque de piratas en alta mar. Los delincuentes se toman el puerto pesquero de Anconcito, en la provincia de Santa Elena. Guayaquil, ciudad de octubre. Con un pregón cívico en los pies de la columna de los próceres, se iniciaron las fiestas octubrinas por el bicentenario de la independencia. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Denise Molina. Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Televistazo. Empezamos contándoles que corre el plazo de 48 horas para que el correísmo corrija los requisitos de inscripción de sus precandidatos para las próximas elecciones generales del 2021. Hola, Tania. ¿Qué tal, Denise? Amigos televidentes, buenas tardes. Su aspirante a la presidencia, Andrés Arauz, no fue aceptado porque presentó una cédula que no correspondía, mientras que el binomio Lasso-Borrero fue calificado ya por el Consejo Nacional Electoral. Alex Ceballos nos informa. El Consejo Nacional Electoral rechazó el binomio correísta por incumplir los requisitos para su inscripción. Rafael Correa no puede ser candidato porque está inhabilitado por tener una sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito de cohecho, y Andrés Arauz porque presentó una cédula que no correspondía. Muestra que la cédula del candidato a la presidencia, señor Andrés David Arauz Galarza, no corresponde a su titular, incumpliendo lo dispuesto en el literal B del artículo 18 del reglamento para la inscripción y calificación de las candidaturas. El Consejo Nacional Electoral otorgó 48 horas para que la Alianza UNES corrija las observaciones realizadas y pueda reemplazar la postulación de Correa e inscribir a otro candidato para vicepresidente para las próximas elecciones de febrero de 2021. La organización política los podrá reemplazar dentro del plazo de 2 días posteriores a la notificación, en cuyo caso no será necesario volver a hacer un proceso de democracia interna. Mientras tanto, el binomio Lasso-Borrero fue calificado con voto unánime del Consejo Electoral. El organismo negó la objeción presentada en contra de Guillermo Lasso, a quien el correísmo lo acusaba de tener recursos en paraísos fiscales. Del informe técnico jurídico se puede evidenciar que no hay prueba alguna que los candidatos de la alianza mencionada se hallen incursos en las prohibiciones e inhabilidades. Hasta el momento 3 binomios han sido calificados: el de Gustavo Larrea de Democracia Sí, el de Javier Herbas, de la Izquierda Democrática, y de Guillermo Lasso, de la Alianza Creo, Partido Social Cristiano. Y esta mañana a los 7 binomios inscritos se sumó uno más. Guillermo Celi y Verónica Sevilla aspiran llegar a Carondelet por el movimiento Suma. Hoy entregaron la documentación para inscribir su candidatura. Hernán Higuera, desde el Consejo Nacional Electoral, tiene un informe. Gracias, muy buenas tardes. Así es, se acortan los plazos, pero aumentan los binomios presidenciables inscritos aquí en el Consejo Nacional Electoral. De hecho, esta mañana el binomio por el movimiento Suma Lista 23, Guillermo Celi y Verónica Sevilla, llegaron hasta el Consejo Nacional Electoral acompañados de una delegación de unos 100 simpatizantes de diferentes provincias del país para cumplir con el requisito de inscripción y presentar la documentación que los acredita como candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Aquí se puede observar cómo el secretario general les lee la normativa e inmediatamente estampan su firma. Luego de aquello han dado a conocer parte de lo que sería su plan de gobierno que van a proponerlo durante la campaña electoral. Escuchemos.
No pierdan la esperanza también la gente en la zona rural y agrícola, que es una zona fundamental que vamos a llenarlas de carreteras digitales. El Internet tendrá que ser un servicio básico para el país. Que aquí estamos las mujeres ecuatorianas. Este es el binomio mixto. Miren ustedes aquí. También en el transcurso de esta mañana estaba prevista la inscripción del binomio del movimiento Avanza, pero ha sido trasladado para otra fecha. Así se lleva el proceso electoral, que va cumpliendo los plazos y el calendario de inscripciones hasta el próximo 7 de octubre. Con estas novedades, retornamos a los estudios. Buenas tardes. Gracias, era Hernán Higuera. Javier Hervas, aspirante a la presidencia de la República por la Izquierda Democrática, llegó a Guayaquil para exponer algunos de los puntos de su programa de gobierno y acompañar a los candidatos a asambleístas de su partido en su proceso de inscripción. Hervas indicó que la recuperación de la economía nacional será una de sus preocupaciones principales de llegar al poder. Lenin Artieda con sus impresiones. El empresario y candidato a la presidencia de la República por la Izquierda Democrática, Javier Hervas, arranca octubre en Guayaquil. Dice que en esta ciudad no se pierde porque nació aquí. Dijo que las elecciones del próximo año son la oportunidad de enrumbar positivamente al país, que no hay espacio para el error, que hay que recuperar la economía. Si es que hay algo que nos caracteriza a los que hemos emprendido, a los que generamos actividad económica, a los que creamos plazas de trabajo, es administrar en la escasez, y eso es lo que hoy en día necesita nuestro país. Se refirió a los escándalos de corrupción, a los cuestionamientos a autoridades, a las declaraciones de investigados que señalan a funcionarios, y dijo que de llegar a la presidencia se deben tomar correctivos en distintos aspectos que apunten a modificar algunas de las prácticas de hoy. En mi gobierno, ninguna posibilidad que ningún funcionario investigado continúe en su posición de poder. Esas son las lecciones que tenemos que llevarnos como sociedad. Cualquier funcionario investigado inmediatamente se ha removido de su posición de poder, y como ciudadano, como usted, como yo, se pueda defender. Y ya que estaba en esos temas, mandó un mensaje a la prensa del país, a la que considera que la gente honesta le debe un reconocimiento. Gracias a su labor y en contra del poder, han podido dar un primer baño de verdad a la sociedad ecuatoriana y mostrar los eventos de corrupción, que con tristeza los vemos con tanta frecuencia que tal vez hasta estamos acostumbrándonos. Así, aunque la campaña no comienza, el candidato naranja ya está recorriendo el Ecuador y tiene reuniones y comenta su programa de gobierno, que no le preocupan las encuestas. Dijo que el camino es largo todavía y la cancha aún no se raya. Sin embargo, él ya calienta. Daniel Mendoza reconoció que él grabó la conversación que mantuvo con el ex legislador Eliseo Azuero en su casa en Quito, para contar con evidencias de la trama del reparto de las coimas. Según Mendoza, Azuero le comentó de la presión de sus compañeros de bancada del BADI para el pago de dinero. Paul Romero con la información. Mientras el país soportaba el peor momento de la crisis sanitaria por el coronavirus, los asambleístas involucrados en la trama de corrupción por la fallida construcción del hospital de Pedernales se preocupaban más por cobrar las coimas, según se revela en el testimonio de Daniel Mendoza ante la Corte Nacional de Justicia. La mañana del 24 de mayo, el día de la rendición de cuentas del presidente en la asamblea, fui a la casa de Eliseo Azuero. Llevé una grabadora, porque necesitaba tener algún nivel de seguro. Garantía que Eliseo me dijera la verdad a quien había entregado el dinero que había recibido. En su relato, Mendoza dice que llegó muy temprano a la casa de Azuero, que le despertó y probablemente por eso le dejó entrar al domicilio, es decir, que le cogió dormido. Solamente estábamos él y yo. En la grabación básicamente reconoce haber recomendado el perfil de René Tamayo y haberle entregado a sus colegas de bancada montos respectivos. Incluso hace referencia al que más insistía, el asambleísta de Galápagos, a quien se refiere como Guacho, en relación al asambleísta Washington Paredes, entre otros legisladores que él menciona. Incluso detalla la metodología y el modus operandi que utilizaba para hacerles llegar los recursos a sus compañeros del BADI. Durante la pandemia, la coordinación del BADI para la votación de las leyes en la Asamblea se habría realizado vía Zoom. Eso consta en el relato de Azuero en la grabación que Mendoza entregó a la Fiscalía. Debían votar por la ley, porque de otra manera aquí se derrama la leche. Ese es el término que utilizó Azuero. Terminó justificando que todos recibieron lo que les correspondía.
La instrucción fiscal de este caso se cierra este viernes. Con más de 37.000 casos, Quito inicia un mes con un panorama difícil. Expertos afirman que ya se empiezan a evidenciar las consecuencias de la indisciplina ciudadana y el relajamiento de las medidas tras el fin del estado de excepción. Carla Delgado con el tema. Quito, que ya es la ciudad que concentra más casos de COVID-19, inicia un mes complejo, pues según los epidemiólogos, las complicaciones por el relajamiento de medidas luego del fin del estado de excepción empiezan a pasar factura. La demanda de camas en hospitales registra ya un incremento. Esto se evidencia sobre todo en la parte privada. Así lo asegura David Larreategui, epidemiólogo de la Universidad de las Américas. Hubo una ligera reducción hace unas 2 semanas del número de casos graves, pero nuevamente, como estamos viendo que empiezan a aparecer más casos, obviamente estamos empezando nuevamente a llenar las zonas COVID. Agrega que es una situación que ya se esperaba. Sin embargo, aspira a que los contagios no lleguen a los niveles de julio y agosto. Es lo que nosotros llamamos en epidemiología y en enfermedades infecciosas, llamamos la característica del martillo y la danza. ¿Qué quiere decir el martillo? Tú tienes un martillazo la primera vez en donde tienes un elevado número de casos, muchísimos casos, muchos muertos, y después tú tienes un proceso de danza, es decir, de olas que te vienen cada mes, cada 2 meses. El vicealcalde Santiago Guarderas coincide con que el panorama es difícil. Indica que preocupa la situación de las parroquias rurales. En las parroquias urbanas ha disminuido un poco, lentamente, pero en las urbanas hemos tenido un crecimiento. Entonces, vamos a mantener la operación que hemos hecho en la ciudad de Quito, en las parroquias urbanas, pero también vamos a desplegar ese esfuerzo a las parroquias rurales de tal modo que podamos tener un control. En ciertos lugares de Quito, la posibilidad de contagio es menos del 1%, lo cual es lo ideal. Pero el promedio a nivel del distrito es de 1.29. Explica que por ello este mes se incrementarán los controles, pero hace un exhorto al Ministerio de Salud. Tal vez que el número de muestras que actualmente tiene el distrito son ya más de 74.000. De todas maneras, a nivel de COE provincial son 118.000, que en todo caso creo que deben aumentarse. El Ministerio de Salud tiene que hacer su esfuerzo porque realmente el testeo que se haga de la gente permitirá el tener un mayor control sobre la situación epidemiológica de Quito. Quito ya registra 37.403 casos y más de 1.600 muertos en el contexto de la pandemia. Vamos a la pausa y al regresar, 260 trabajadores del Hotel JW Marriott en Quito piden que se cumplan sus derechos tras ser despedidos este miércoles. También la reducción del presupuesto pone en riesgo la oferta académica en la Universidad Central. El contrato de casi 500 docentes culminó. Seguimos informando. El hotel de la cadena internacional JW Marriott cierra temporalmente sus puertas. Más de 260 personas fueron notificadas y reclaman sus derechos tras años de trabajo. Andrea Báez conversó con ellos y nos cuenta los detalles. Después de 22 años de funcionamiento, el hotel de la cadena internacional JW Marriott cierra temporalmente sus puertas. Hace 2 días Iván era encargado de brindar seguridad en el hotel. Hoy, después de 17 años de servicio, lleno de indignación, protesta en los exteriores junto a sus compañeros. He llorado, porque a esto yo quiero. Pero esta última semana nos han tratado como si fuéramos delincuentes. Nos quieren hacer firmar la licencia sin sueldo o el desahucio. Intentamos obtener la versión del gerente del hotel y del gerente propietario de la empresa, pero evitaron pronunciarse al respecto. A este hotel se suman 2 más que también cerraron sus puertas en la capital. Norman Bock, presidente ejecutivo de Hoteles Quito Metropolitano, recalca que la situación económica en el sector hotelero del país es crítica. Los hoteles están muy complicados. Es una situación muy difícil y el gobierno no hace nada, porque lo que se necesita es liquidez para poder sostener las empresas sin tener que cerrar y tener que despedir empleados. Andrés Sich, ministro del Trabajo, asegura que en lo que va del año, en el país más de 400.000 personas han perdido su empleo formal.
Cuando se pierde empleo formal, también se pierde empleo informal y al revés. Más o menos la mitad del país está en la informalidad. Hasta el momento se han receptado 27.000 denuncias en el Ministerio de Trabajo, la mayoría por visto bueno a los trabajadores. Y hablando de desempleo, al menos 500 profesores de la Universidad Central del Ecuador podrían quedar también en el desempleo. Para muchos de ellos terminaron sus contratos profesionales. Carla Delgado nos cuenta que la institución tiene un déficit de $7 millones, lo que pone en riesgo su oferta académica. Hoy fue el último día que Jacqueline Artieda trabajó en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Era docente a contrato desde hace 5 años y asegura que la situación de ella y 500 maestros que tenían el mismo convenio con la universidad es incierta, pues temen que ya no sean llamados para el próximo semestre. Nosotros decimos el problema viene en función del recorte que se está haciendo a las universidades 32 en el sector público. Y nos parece que esto afecta y lesiona gravemente los derechos como trabajadores. Julio Andrade, otro docente de la UCE, también nos cuenta que se quedó sin empleo. Era catedrático de la Facultad de Artes Musicales. Dice que más que su situación, le preocupa la de los estudiantes, pues en esta carrera más del 80% de maestros tenían contratos que este 30 de septiembre finalizaron. Se cerraría la carrera. Y esto sería gravísimo porque ya van a ser cerca de 300 estudiantes de todo el país que han venido acá a estudiar música. El rector de la Universidad, Fernando Sempertegui, explica que los maestros deberían ser recontratados en noviembre. Sin embargo, la compleja situación presupuestaria que enfrenta la institución hace que estos acuerdos laborales sean inciertos. Estamos reclamando del Ministerio de Finanzas la devolución de un significativo fondo retenido en los últimos años que no corresponde a asignaciones presupuestarias, sino a nuestros fondos de autogestión. Son $18 millones que el Ministerio de Finanzas ha retenido. Agrega que este pago aliviaría la situación de la universidad. Lo que supondría no poderlos contratar es que tendríamos que paralizar la oferta académica. Por lo tanto, estamos ante una disyuntiva crucial. La Universidad Central tiene 2.200 profesores. 500 de ellos tienen contratos ocasionales. Según datos oficiales, las exportaciones ecuatorianas no petroleras crecieron en este año. Productos como el banano y el cacao ayudaron a ese aumento. Sin embargo, otros presentan cifras negativas, como nos cuenta Juan Carlos Aisprúa, actualizando la situación del sector exportador. Pese a la crisis económica que enfrenta el mundo por las medidas restrictivas que ha generado la propagación del COVID-19, las exportaciones no petroleras de Ecuador crecieron de enero a julio de este año. En 2019, en ese periodo, sumaron $7.760 millones, mientras que en 2020 subieron a casi 8.400 millones, según la Federación Ecuatoriana de Exportadores, Fedexport. El sector exportador de enero a junio ha tenido un desempeño importante, ha crecido el 9%. Según Fedexport, los productos que aportaron a ese crecimiento fueron el banano, con un aumento de exportaciones del 19% a Estados Unidos, al igual que el cacao, principalmente a Indonesia. Sin embargo, la demanda de otros productos en el mercado internacional se redujo drásticamente por la pandemia, registrando cifras nada alentadoras. De enero a julio de este año, las exportaciones de camarón crecieron solo 1%, mientras que los enlatados de pescado decrecieron en 5%, al igual que las flores naturales. Mientras el coronavirus esté presente y afecte el consumo de restaurantes, hoteles, nosotros vamos a tener una desventaja grave porque no tenemos todos nuestros canales de venta funcionando. Por ejemplo, en el caso del camarón, las exportaciones a China en marzo pasado fueron 110 millones de libras, mientras que en los siguientes meses ese volumen se redujo hasta llegar a solo 20 millones de libras en mayo. El país está pasando por un proceso de ajuste necesario y obligatorio para que los precios internacionales por lo menos permitan generar utilidad a los productores que durante el segundo trimestre de este año vivieron a pérdida porque el precio no lograba cubrir la totalidad de sus costos. Para mejorar las cifras de las exportaciones, tanto en volumen como en dólares, el sector espera la pronta negociación de un acuerdo comercial con Estados Unidos y el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico.
Más adelante en Televistazo, habitantes de Monte Sinaí en Guayaquil han impulsado las escuelas comunitarias para que los niños reciban clases ante la falta de internet en el sitio. Ya volvemos. Seguimos informando, gracias por su compañía. Ante la falta de acceso a internet, habitantes de Monte Sinaí en Guayaquil han improvisado escuelas comunitarias para que los niños reciban clases. Debido a esta situación, el municipio propone la contratación de 300 maestros. Estefanía Arias con el reporte. 2 veces a la semana improvisan una escuela con lo que tienen. Con esta sábana, por ejemplo, se cubren del intenso sol de Guayaquil. Aquí llegan unos 15 niños de la cooperativa Realidad de Dios en Monte Sinaí para recibir clases, pues lograr acceder a internet es casi imposible. Aquí hay niños que sí están estudiando, pero solamente por medio de WhatsApp. Así le envían las tareas y ellos vienen acá. Lo que no entienden los padres, nosotros le ayudamos. Y en este caso los niños que sí no están estudiando para nada porque por cuestión económica o en realidad porque no se pudieron matricular por lo de la pandemia, entonces son los niños pequeños que esos son los que vienen aquí y nosotros los ayudamos en ese sentido. Esta situación llevó a los moradores de Monte Sinaí a improvisar aulas dentro de las casas o solares vacíos. Jefferson Mora acude con sus 2 hijos a una de ellas porque asegura que recargar su celular con $5 no es suficiente. No contamos a veces con el internet, cómo conectarnos y es muy mala a veces la señal. Y lo que uno hace, la recarga, tampoco no abastece y se cae la señal. El plan del municipio es contratar a 300 maestros que impartan clases a 6.000 niños de Monte Sinaí que no tienen acceso a internet. Así lo indicó la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Para ir a las casas van a atender turnos de 2 o 3 chicos por casa para que ganen el año lectivo. Ya hablamos con el Ministerio de Educación y de esta manera en octubre empezaríamos las clases. Mientras tanto, la ministra de Educación, Montserrat Kramer, señaló que apoyarán esta propuesta. Es excelente en el sentido que ella dice, bueno, como no les permito ir a clases, les ofrezco darles apoyo pedagógico paralelamente a lo que dan las profesoras del Sistema Nacional de Educación. El problema fuerte que tenemos es que en la medida en que no podamos seguir teniendo contacto con ellos porque no nos está permitido volver a clases, los chicos poco a poco van abandonando la escolaridad. Entonces no es cuestión solamente de internet, ojalá fuera tan fácil. Si fuera solo cuestión de internet, se entregan las tablets y solucionado el problema. Es cuestión de seguir todo el aprendizaje acompañado. Pero la preocupación de los padres no se limita a las clases virtuales. En Monte Sinaí también temen por la llegada del invierno, que complicaría la situación escolar. Esta madrugada un violento accidente de tránsito se reportó en el norte de Guayaquil. El conductor de un auto terminó volcado sobre la vía y pese al impactante choque logró sobrevivir. Actuaron a tiempo. Peatones y choferes no dudaron en arriesgarse y salvar al conductor de este auto, luego de que se accidentara esta madrugada en la Avenida de las Américas y Elías Vicuña, norte de Guayaquil. Minutos después del rescate, el vehículo se incendió. Jaime Ramírez fue una de las personas que ayudó al chofer, quien resultó ileso. Él lo que alcanzó a decir que una camioneta lo había rozado. Al rozarlo un carro, viniendo a exceso de velocidad, un carro liviano, una camioneta, le hace perder el control completamente a la velocidad que él pudo haber venido. Y entonces el carro automáticamente vino y se empotró aquí. A la emergencia acudieron paramédicos del Cuerpo de Bomberos y agentes de tránsito. Como ustedes pueden observar aquí, se estrella con estos pitutos de hierro, se eleva y queda en esa posición. O sea que es un estrellamiento con un volcamiento un cuarto. Una grúa trasladó el auto al centro de retención vehicular, mientras que el conductor se fue del sitio. Los permanentes ataques de piratas mantienen en zozobra pescadores de Anconcito en la provincia de Santa Elena. En menos de una semana se reportó el robo de 15 motores de lanchas, un problema que parece no tener fin, como nos describe Henry Dueñas. En el perfil costero de Anconcito todo parece estar en calma. Allí la acostumbrada rutina no ha variado, pero cada vez que los pescadores regresan de sus faenas en alta mar, todos se llenan de felicidad. Pues esto significa que una vez más
se han salvado de ser víctimas de los piratas. Se vaya a ejecutar la ley. Narciso Marcillo representa a un grupo de pescadores artesanales y dice que están esperando por mecanismos que les garanticen su seguridad hace más de 20 años. Yo conversé con el capitán del puerto. Me supo decir que aquí hay una lancha, pero muchas veces no tienen combustible. Y en Chanduy existe una lancha que no tiene motor, imagínense usted. Estamos desprotegidos. A diario nos asaltan a las embarcaciones menores. Ahora ya se nos están llevando hasta los equipos. De la semana del 21 al 25 de septiembre, de este sitio, el puerto artesanal de Anconcito, los piratas se llevaron 15 motores en un solo día. Sus embarcaciones ahora se encuentran amarradas en la costa, porque no hay cómo salir a trabajar. Pero de esos asaltos, algunos pescadores resultaron heridos. No han puesto denuncia en la fiscalía por temor a represalias. Este pescador, por ejemplo, nos muestra las heridas en su rostro. Fue atacado por piratas y varios perdigones le impactaron. A nosotros nos pegaron 2 tiros, uno tiraron al aire y otro direccionado a la embarcación. Entonces varios de esos perdigones nos cayeron por ahí. Este año 8 puntos robos. El capitán de puerto, Danilo Espinosa, dice que solo tienen una denuncia por ataque de piratas, pero conoce de 7 embarcaciones afectadas. Cuenta también que los asaltos en alta mar en lo que va del 2020 han disminuido. Los medios no son suficientes, nunca lo van a hacer para patrullar toda la gran extensión que tenemos en esta jurisdicción, desde Ayampe por el norte hasta Ingabao por el sur. En lo que va del año, de enero hasta la presente fecha, han habido 81 asaltos. En el mismo periodo de tiempo, en el año 2019, hubieron 165 robos. En el año 2018 hubieron 128 robos. Entonces hay una disminución. Por su parte, los pescadores de Anconcito piden que se declare en emergencia la labor que realizan. En Guayas, la policía investiga la identidad de una mujer cuyo cadáver apareció en medio de cultivos de arroz en el cantón San Borondón. Según la policía, la víctima murió tras recibir varias puñaladas. La noche de este miércoles, personal de criminalística llegó hasta estas plantaciones de arroz para recoger pistas de una nueva muerte violenta. La víctima era una mujer. Había sido apuñalada, pero no pudo ser identificada en ese momento porque no tenía documentos. Presenta heridas por arma blanca. Aproximadamente tendría entre los 28 y 30 años de edad. Lo que se puede observar es que son de pocas horas de fallecida la persona. El hallazgo ocurrió cerca del Puente Alterno Norte en San Borondón, provincia del Guayas. Habitantes de esta zona se dieron cuenta de movimientos inusuales, por lo que alertaron a la policía, que ya inició las investigaciones para atrapar a los implicados en el crimen. Como indicios, lo que se pudo levantar son sus prendas personales, tiene su vestimenta completa. En la parte superior lo que es su blusa, una chompa. Los indicios apuntan a que la mujer fue asesinada en otro lugar y después arrojaron su cuerpo entre estos arrozales, aprovechando la oscuridad del sitio. Seguimos con más información. Con el levantamiento de las medidas de restricción se reactiva el comercio a paso lento a nivel nacional. Según un estudio del Banco Central, de julio a agosto las ventas aumentaron en un 2.1%. Sin embargo, varios sectores como el de la construcción siguen de crecimiento. A paso lento se reactivan las ventas a nivel nacional. Con el levantamiento de las medidas de restricción, el sector comercial espera que las ventas y consumos incrementen. Según un estudio del Banco Central, las ventas en el sector comercial se incrementaron en un 2.1% en agosto, a diferencia de julio. Pero Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, señala que no son cifras alentadoras. De junio a julio el crecimiento es de apenas el 3% y esto implica que en el Ecuador el grave problema es que no despega el consumo, no despegan las ventas. Alarcón también habla de la falta de incentivos a la empresa privada y los problemas de movilidad que existen en algunas provincias del país. Y eso lo veremos reflejado en los próximos meses. Quito sigue manteniendo una restricción vehicular afectando a la salud y afectando a la economía de la ciudad y eso también lo veremos en los meses
meses que vienen. El estudio del Banco Central señala también que el sector más golpeado es el de la construcción. El volumen de construcción disminuyó en 0.9% entre julio y agosto. Henry Yandún es vocero de Constructores Positivos. Habla de otras cifras. Según los datos del SRI, el semestre de enero a julio de este año comparado con el año anterior, la reducción es del 42% en la actividad de la construcción, fundamentalmente porque casi no existe inversión en la obra pública y la reducción de la vivienda por la crisis de la pandemia. Según Yandún, el gobierno debe reducir la tasa de interés de los créditos hipotecarios y ayudar con incentivos al sector de la construcción, pues son quienes generan miles de empleos. Consideren que la tasa de interés de los préstamos hipotecarios del 9% en una economía dolarizada hacen imposible que la ciudadanía pueda adquirir vivienda. El último semestre del 2019, solo en Quito se activó la construcción de 88 grandes proyectos, mientras que el primer semestre del 2020 solo se activaron 12. Y en un acto cívico, las autoridades municipales dieron inicio a los eventos por los 200 años de independencia de Guayaquil, que se conmemora el próximo 9 de octubre. Diego Cuenca nos describe el inicio de las celebraciones del Bicentenario. Los actos arrancaron oficialmente esa mañana en la Plaza del Centenario, en el centro de Guayaquil, la ciudad que recibe el mes de octubre para conmemorar 200 años de su independencia. Por eso las autoridades municipales izaron la bandera de la Perla del Pacífico. Les doy la bienvenida a todo guayaquileño libre, de noble corazón, el día de hoy, 1 de octubre, que se abre las fiestas del Bicentenario a una nueva normalidad, a celebrarlas desde el alma, desde el corazón. Bienvenidos al mes de la gloria de la ciudad de Guayaquil. Lo que siento es que guayaquileño soy. El evento se ajustó a la nueva normalidad. Sus bailarines usaban mascarillas, al igual que Juan y Juanita Pueblo, quienes acompañaron a los artistas que desde hoy le cantan al puerto principal, entre ellas Beatriz Gil y Beatriz Parra. Guayaquileño, no hay nadie que te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Nos sentimos orgullosos como guayaquileños de llegar a estos 200 años amando a nuestra ciudad, orgullosos de este 9 de octubre, orgullosos de este bicentenario y más aún, orgullosos porque hemos sabido defender la libertad. Los actos continuarán a las 18:30 en la Plaza de la Administración, donde la empresa pública municipal de turismo expondrá 6 carros alegóricos que estarán iluminados. Sin duda, Guayaquil, ciudad de octubre. Así concluimos. Un abrazo de mi parte. Más noticias en Televistazo de las 19 horas. Una buena tarde.